Hola, buenos días. Bienvenidos a todos, todas y todes. Bienvenidos a este espacio, este momento de Argentina. Antes de comenzar, queremos agradecer a Autan Equal y a todo el equipo por invitarnos a este Summit. Para nosotros es un honor poder compartir en pocos minutos el trabajo que venimos haciendo por tantos años junto al Ministerio de Turismo de la Nación y la Oficina de Turismo de las distintas provincias que le dan la bienvenida a viajeros y viajeras de nuestra comunidad a nivel regional y a nivel internacional. Mi nombre es Gustavo Noguera y me acompaña hoy Pablo De Luca. Ambos representamos a CESEGLAR, que es la Cámara de Comercio LGBT Argentina, y desde el sector privado acompañamos a las acciones de promoción de nuestro país a nivel internacional para dar la bienvenida a viajeros y viajeras LGBTIQ. Junto a prestadoras y prestadores de servicios turísticos de Argentina y junto a muchas de las provincias, la mayoría de las provincias, promocionamos experiencias y la oferta para que cualquiera que visita nuestro país se sienta seguro y bienvenido. Desde hace 15 años trabajamos conectando a empresas, profesionales y emprendedores de nuestra comunidad como parte de este mercado turístico en la Argentina y en la región y en los mercados donde Argentina promueve su oferta. Este año cumplimos 10 años ininterrumpidos trabajando codo a codo junto con el Ministerio de Turismo. En 2020, además, celebramos poder comenzar a trabajar formalmente junto a Autan Equal en Argentina y en América Latina. Nuestra organización tiene dos focos fundamentales: la inclusión de personas LGBT en el ámbito laboral y el aporte de contenidos y definición de estrategias para desarrollar el turismo LGBT de nuestro país en la región. Nuestro trabajo se podría describir como una red para conectar a personas, organizaciones, empresas, profesionales, emprendedores, emprendedoras, entre sector público y el sector privado, y todos con el mismo objetivo: trabajar la diversidad y la inclusión como el corazón de la red de estos puentes. ¿Le querés contar, Pablo, la anécdota de cómo empezamos? Bueno, ante todo, muchas gracias a todas y a todos por sumarse. Y esto comenzó, como decía Gustavo, hace unos 15 años atrás. Eh, en realidad, nosotros nos enfocábamos en el turismo LGBT con un pequeño medio gráfico y un día decidimos juntarnos con todos aquellos y aquellas que formaban parte de ese grupo de negocios que daba la bienvenida a viajeros y viajeras LGBT, y creamos un pequeño evento donde invitamos a unos 50 emprendedores y emprendedoras. La verdad se nos fue de las manos y ya ese primer evento vinieron más de 200 y aparte de los primeros en llegar fueron el ministro de Turismo de Argentina y el ministro de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le dio otro foco. Ya al término de esa reunión, la propuesta era: ¿por qué no trabajamos todas y todos juntos en promover nuestros destinos como destinos que dan la bienvenida? Y así fue que comenzó y tomó nombre esa reunión, se llamó G-Network, y hoy, 13 años después, eh, acá tenemos las cifras de hasta hace un año atrás, 2 años atrás, ya son más de 15.000 los representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, no solo del sector turístico, que han pasado y que se han capacitado en este evento que ya tiene a este año 13 años consecutivos. Antes de avanzar, también nos gustaría detenernos un poquito en uno de los valores de los que hoy vamos a poner de manifiesto muchas veces y que vamos a ir charlando sobre ellos durante nuestra presentación. Como todos y todas sabemos, esta es la era del talento y el factor diferencial de las organizaciones está dado por las personas, está dado por los profesionales y los profesionales que la componen. Entonces, para todos nosotros, captar y retener a las mejores debería ser un objetivo, yo diría, estratégico de cualquier empresa, no solo, como repetí antes, no solo en nuestro sector turístico, que pretenda ser sostenible en el mediano y largo plazo. Y en todos estos años, trabajando en el sector de la hospitalidad, fuimos creciendo, abriéndonos y también incorporando entre los temas que desarrollamos el resto de los componentes de ese concepto que definimos como diversidad.
el turismo LGBT es transversal a todos los otros tipos de turismo, porque nuestro colectivo es tan diverso como lo es la sociedad en general. Y así fue que, desarrollando nuestro trabajo desde la Cámara, encontramos muchos puntos de contacto. Conocimos muchas barreras, objetivos similares, problemáticas comunes, que tenían que ver con esos otros ejes. Algunos de esos ejes son los que vemos aquí en pantalla, es decir, los de personas con discapacidad, diversidad cultural, generacional. Entonces, la pregunta decíamos que era, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Y si tuviéramos que definirla, muchas veces hemos escuchado esta frase que dijo Bernard Myers sobre qué serían diversidad e inclusión, y que utilizando su analogía era diversidades que nos inviten a la fiesta y inclusiones que nos saquen a bailar. En otras palabras, diversidad sería solo estar ahí, mientras que inclusión implicaría que además cuenten con vos, conmigo, con todas, con todos. Y esto se entiende, es una manera de distinguir los términos que para muchos significan lo mismo, una manera un poco abstracta de explicar que la diversidad no es otra cosa que hablar de representación, y que cuando hablamos de inclusión, hablamos de participación real. Cuando hablamos de inclusión en las organizaciones del turismo, y de todos los sectores, no hablamos de otra cosa que de la capacidad de gestionar y de integrar las diferencias de cada una de nosotras y de nosotros en un equipo de trabajo, de promover la diversidad de talentos, de experiencias, identidades, y hacer de esta manera que cada una o que cada uno se sientan únicos y que al mismo tiempo se sientan identificados con el grupo al que pertenecen. Si tuviéramos entonces que ponerlo de alguna manera, podemos decir que la inclusión camina un pasito adelante de la diversidad. Hay grupos para los que viajar, inclusive hoy, incluye desafíos, barreras y muchas dificultades. Hoy vamos a enfocarnos en la inclusión en el sector de los viajes y del turismo, es decir, de la hospitalidad. Hay un estudio que hizo AIG y que definió estos grupos que también son parte o que representan a la diversidad con el nombre de viajeros y viajeras vulnerables. Y además, en estos grupos se encuentra una oportunidad para el sector. Entre los grupos de viajeros vulnerables que AIG identificó, se encuentran las mujeres, las personas que pertenecemos al colectivo LGBT, los miembros de minorías étnicas o raciales, las y los estudiantes, las y los baby boomers, y las personas con discapacidad. Siempre nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos promoción segmentada, por qué hacemos marketing segmentado. Y nos pareció interesante en esta primera sesión que tenemos junto con Autalniqual presentar estos conceptos que manejamos y donde de alguna forma empezamos a interactuar con distintos perfiles de viajeros y viajeras para que se entienda desde qué lugar nosotros también necesitamos seguridad y necesitamos contención. Si nos preguntamos qué tan importante podría ser para nuestros destinos, para nuestros emprendimientos, negocios, la existencia de 1.000 millones de consumidores de viajes o experiencias turísticas extras, bueno, ese es el número que en el mundo hoy se identifican como personas con discapacidad. Si lo chequeamos en los Estados Unidos, 1 de cada 4 personas sufre algún tipo de discapacidad que impacta cotidianamente en su vida. Y un dato no menor es que el 50% o más del 50% de las personas con discapacidad no viajan. Y no viajan por falta de información o por miedo. Y esto representa a más de 500 millones de personas hoy en todo el mundo. Solamente si lo acotamos al mercado de los Estados Unidos, proveer de mejores servicios o incluir a los viajeros y a las viajeras con discapacidad podría generar hasta 13.000 millones anuales en ingresos adicionales. Hace un par de años conocimos en una convención de IGLTA a Drew Campson, un activista y turoperador LGBT gay, y él nos decía en su charla que se estima que la industria de los viajes accesibles va a alcanzar un valor de 170.000 millones de dólares para 2025. Un mercado que, como decíamos antes, son 1.000 millones de personas, pero el impacto potencial en nuestro sector es enorme. Vale aclarar que estos datos son obviamente previo a la pandemia, ¿no? Habrá que ver cómo esto se modificó después de toda esta situación. Obvio. Y un dato no menor es que el mercado de viajes accesibles
crece actualmente a un 22% anual. Vuelvo a repetir, como dijo Gustavo, esos números eran a fin de año 2019, pero la tendencia más que nada es lo que quiero marcar, y es que venía creciendo al doble o al triple de la tasa de crecimiento del turismo en general o en otros segmentos. Muchos grupos diferentes además se enfrentan a desafíos cuando viajan cuando, como les decía, las mujeres, las personas LGBT, los estudiantes, y a menudo no viajan en absoluto debido al temor de que salir de casa no vale la pena por el estrés o por las molestias, es decir, por el miedo que mencionábamos. Y en los últimos años también escuchamos hablar miles de veces de la generación de millennials como ese futuro consumidor del turismo y de muchos sectores. Y dejamos de lado muchas veces el segmento que conforman los adultos mayores, la generación de baby boomers. Hay que tener en cuenta que a medida que las personas envejecen, todavía quieren viajar y todavía quieren tener estilos de vida activos, que tal vez no puedan hacer las cosas que alguna vez hicieron, y eso es una realidad, pero las personas hoy viven más y más saludables y eso las anima a aventurarse en viajes que no hubieran realizado décadas atrás. Estamos asistiendo también a un aumento de los viajes multigeneracionales, que son aquellos donde normalmente se salta una generación, es decir, abuelas o abuelos con nietas o nietos descubriendo el mundo. Si miramos los números que mostraba el año pasado la red Virtuoso, que es una red que agrupa a montones de turoperadores que hablan de turismo de lujo, entre el 33 y el 40% de los 270.000 millones que se gastan en viajes de placer, ese es el porcentaje que representan los viajes multigeneracionales que hablábamos recién. Y otro dato también importante es que los adultos mayores planean entre 4 y 5 viajes al año con un gasto de un 20 a un 50% superior con respecto a quienes viajan del perteneciente a la generación X o a los millennials. También el año pasado el 31% de las reservas en los Estados Unidos fueron realizadas justamente por adultos mayores. Y el 33% de ellos escogieron algún país de América Latina como su destino internacional. En los últimos 3 años también se incrementó en un 24% la cantidad de personas que solicitaron asistencia especial en los aeropuertos. Son todos indicadores que nos van mostrando cómo los grupos vulnerables vienen cada vez siendo más visibles. Y otro de los grupos, y claramente uno de los más importantes, son las mujeres que conforman uno de estos grupos que hablamos de la diversidad o de viajeras y viajeros vulnerables. Y este es un grupo crítico, teniendo en cuenta el tamaño del grupo. Cada día son más las mujeres que viajan solas, que viajan en grupo con otras mujeres o con sus familias, y son ellas las que habitualmente toman la mayor cantidad de decisiones relativas a la experiencia de sus viajes. Fíjense que hasta ahora, perdón Pablo, te interrumpo un segundito. Fíjense que hasta ahora se repite la palabra seguridad, la palabra temor. Fíjense, por eso, digamos, la definición de grupos vulnerables me parece que es fantástico para ir enmarcando por qué hacemos lo que hacemos y cómo enmarcamos el trabajo que hacemos para viajeros y viajeras LGBT. Para las mujeres, como decía Gus, la seguridad tiene una gran influencia cuando eligen sus destinos de viaje. Sobre todo cuando piensan en destinos para mujeres viajando solas. De por sí viajar solo puede ser un desafío y un empoderamiento. Sin embargo, la seguridad está vista como la principal prioridad para las mujeres. Los números que estaban esperándose a fines de 2019 era que las mujeres viajando solas gastaran solamente en los Estados Unidos unos 125.000 millones en viajes internacionales. Y además, otro dato, las mujeres viajando solas ya superaron en número a los hombres viajando solos, un 67 contra un 37%. Y si miramos los últimos años, las empresas de viajes que se dedican a clientela de solo mujeres aumentaron en un 230%. Si quisiéramos tener una noción del impacto económico que este grupo representa, tienen un poder adquisitivo estimado en 15 billones de dólares, configurando así no sé, para compararlo con, es similar al PBI de China y Brasil unidos, lo que claramente podría impulsar el crecimiento de nuestro sector. Y si lo traigo por un minuto también aquí a la Argentina, de acuerdo con el informe de Booking de agosto del año pasado, el 62%
de argentinos y argentinas realizó alguna vez un viaje internacional solo. Y de ese número, el 57 correspondió a mujeres. Es decir, también son mayoría hoy viajando solas. Y siempre nos preguntan por qué turismo LGBT. Porque ahora vamos a entrar de lleno al turismo LGBT. Y yo creo que las razones las conocemos todas y las conocemos todos. Hoy en más de 70 países, la homosexualidad de una u otra manera está criminalizada, y en 16 aún se condena con prisión perpetua o incluso con la pena de muerte. Esto hace que en 1 de cada 3 países las personas LGBT no podemos ser quienes somos y que tengamos que ocultar una parte central de nuestra persona o de nuestra identidad. Si miramos la Argentina, hubo un momento que podríamos marcar como una bisagra en este trabajo de promoción de nuestros destinos con el colectivo LGBT. Y ese fue el momento en que los derechos se dieron la mano con la promoción turística tradicional de nuestro país. Me gustaría también compartir con ustedes un par de minutos de un video, porque creo que sin el trabajo enorme que hicieron quienes estuvieron antes que nosotros, un montón de luchadoras y luchadores que nos hicieron el camino más fácil, hubiera sido mucho más difícil para nosotros promover lo que hoy llamamos turismo inclusivo. Entonces les voy a mostrar primero, y de boca de César Sigliuti, que hace muy poquitas semanas lo hemos perdido, falleció. Él fue el presidente de la comunidad homosexual argentina y uno de los pioneros en la lucha por los derechos en nuestro país. César y yo nos conocimos en la cuarta marcha del orgullo. Estaba subido a uno de los faroles altos de la Plaza de Mayo, colocando una bandera, y en ese momento pasan por debajo César y Carlos Jáuregui. Y le llamó la atención el gesto, alguien trepado muy alto en un farol. Bueno, era como una cosa, viste, heroica, aquello, al menos para mí, ver a un gay subido con la bandera del orgullo, y aparte Marcelo, qué sé yo, es lindo y no sé, viste, todo sumaba, la marcha del orgullo, viste, todo sumaba, digamos. Muy poquitos años después nos pusimos de novios, y a las semanas fuimos a vivir juntos en pareja. En el año 2000, César y yo ya éramos una pareja consolidada, enamorados, queríamos irnos a vivir juntos y conformar una familia, poder... los mismos sueños que tiene la mayoría de las parejas cuando están enamorados. En esa fecha no había ninguna ley que reconociera la existencia de alguna pareja en ninguna parte de Sudamérica. Muchísima gente fue echada del trabajo por decir soy lesbiana o soy gay, o si se sospechaba. No solamente echado, sino acosado con chistes, con burlas. La orientación sexual en el año 2003 era algo que debía pensarse muy bien si convenía decirlo o no convenía decirlo, si convenía revelarse públicamente como gay, como lesbiana o como persona trans. Nuestras familias muchas veces no decían que éramos sus hijos. Tuvimos que enfrentar rayas policiales tremendas. Venía la policía, cortaba la música, prendía las luces y llevaba la cantidad de gays que le entraban en los patrulleros. La CHA y muchas organizaciones llevamos todos los días para que pongan en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el artículo 11, que garantiza el derecho a la diversidad e incluye sin discriminación por orientación sexual. La Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires fue una bisagra que marcó un antes y un después en la historia de nuestros derechos. Y es sin duda el antecedente del matrimonio igualitario. Tenemos el orgullo de que sea la Ciudad de Buenos Aires la primera ciudad en reconocernos y reconocer a nuestras parejas. Y César y yo, en ese contexto, por decisión de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, y porque también lo necesitábamos, nos inscribimos como la primera pareja que hizo la unión civil utilizando la ley.
Imagínate vos que en esa época estábamos trabajando para que no nos llevaran presos. Y en estos 29 años estamos celebrando, por ejemplo, una ley de identidad de género en el país. Sabemos que esto tiene como un efecto dominó, digamos, tiene que suceder en otros lugares para que siga sucediendo en los otros. Y en eso también tenemos que reivindicar a Argentina, porque Argentina fue la primera en Latinoamérica. 33 votos a favor, 27... Cada uno de nosotros y cada una de nosotras tuvo que decir, yo soy ese insulto, soy eso que dicen puto, soy eso que dicen torta, soy eso que dicen travesti. Y eso crea en nosotros un sentimiento de comunidad muy fuerte, porque todos pasamos por ese momento. Muchas gracias, César. Este es nuestro pequeño homenaje a vos, que gracias a vos, como a tantos otros y otras, han dado su vida para que todos tengamos un mundo mejor. Así que queríamos aprovechar este momento para recordarlo. Como les decía, entonces, fue el trabajo de muchos César, de muchos Carlos Jauregui y de muchas y muchos que nos hicieron bastante más fácil el camino para quienes hoy estamos trabajando en esto del turismo inclusivo. Como les decía también hace un ratito, fuimos el 10º país en reconocer los derechos de las personas del mismo sexo en términos de casamiento y adopción. Y eso preparó el camino también para que un par de años después se puedan promulgar unas leyes, y eso y la enorme lucha del colectivo trans travesti, naturalmente, de una de las leyes más progresistas en términos de la región y del mundo, que fue la Ley de Identidad de Género, que en 2012 reconoció que la identidad autopercibida de las personas, sin obligación de resignación de sexo, solamente respetando a cada una y a cada uno por quien cada una y cada uno es y se autopercibe. Y esa fue otra ley también bisagra, tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley de identidad de género, que iban dándonos la mano en la manera de promover nuestro país, alineándose entonces los derechos LGBT con lo que otros países ya venían haciendo en términos de promoción tradicional. Como siempre decimos, me gusta dejarlo en voz de las personas que fueron los protagonistas y las protagonistas. Entonces traje hoy un testimonio que es el de Kalim. Los dejo entonces escuchándolo. Soy Kalim Adrián Soria, nací acá en Capital. Cuando tenía 4 años, yo comencé a darme cuenta que algo pasaba en mí, que algo era distinto. Yo en ese momento tomé conciencia que había cosas distintas, y esas cosas distintas es que yo era un nene. Me miraba al espejo y decía, qué bárbaro, mirá cómo soy yo. Eso es lo primero que tengo en la memoria, es decir, mirá cómo soy. Creo que lo más complejo fue cuando llegué a la secundaria. Me anotaron en un colegio técnico, y en ese colegio técnico fue muy duro porque las personas que somos distintas para la sociedad son tratadas muy duramente. En aquella época era muy complejo ser distinto. Siempre te decían la torta, te decían, porque no se hablaba tanto de lesbianas, se hablaba de la torta, y yo sabía que no era una torta. Mi opción era, en algunos momentos, cuando ese hostigamiento que hablo, ese bullying, ese hostigamiento que digo, ocurría, yo me iba a caminar por las vías. Pero me iba a caminar a la nada. Cuando tenía más o menos, faltaban 4 meses para que me reciba en ese momento de técnica química, tenía que ir a la fiesta de egresados, y yo sabía que se acercaba esa fecha, y yo no me quería vestir de mujer, porque sabía que no era una mujer. Entonces, como eso no iba a existir, decidí dejar de estudiar. Entonces, hasta el día de hoy yo no me recibí nunca. Tenía más o menos 18 años,
acompañado de que estaba por terminar los estudios, me enamoré de una vecina de enfrente de casa, y en ese momento yo estaba participando en una iglesia evangélica, y me estaban preparando para ir a misionar primero a España y de España a Marruecos. Cuando todos se enteraron de todo esto, me echaron de casa. Bueno, y un geriátrico era cuidar abuelos. Y me mandaban siempre a limpiar los baños. Y cuando yo le planteé por qué me estaban mandando solo a limpiar los baños si yo no vine a limpiar baños, sino a cuidar abuelos, me decían, ¿y te miraste? ¿Te miraste cómo sos? ¿Qué más querés? Es muy duro ser desarraigado por ser distinto. Automáticamente me llevaron a un psicoanalista a hacer una terapia reparativa. Y me acuerdo una vez el psicoanalista me preguntó, si hay dos puertas y en esas dos puertas podés entrar, en una hay un hombre desnudo y en otra una mujer desnuda, ¿a dónde vas? Yo tuve que pensar qué es lo que él quería escuchar. Y entonces le digo, no, donde haya un hombre desnudo. Perfecto, listo. Yo te voy a enseñar cómo tiene que ser una verdadera mujer. Entonces él me enseñó el arte de la pintura. Todas las mañanas, para mis nuevos trabajos, te vas a levantar a las 6 de la mañana, te vas a pintar, lo que dirían los jóvenes, te vas a luquear y vas a salir como tiene que ser una mujer. Tuve el privilegio de poder haber sido el primer varón trans en hacerlo acá en el Cava, y fue un momento mágico. Estuvimos 15 días organizándonos con los compañeros de todo el país y organizando que en cada distrito, en cada registro civil, cuando los compañeros y las compañeras trans fueran a sacar su partida de nacimiento, no tuvieran inconvenientes. Cuando vos salís con tu nombre de quien realmente sos, eso no hay palabras para expresarlo. Las palabras están de más. Comenzás a existir, es eso. Eso. Cada vez que damos una capacitación, tratamos de tomar unos minutos para que quien recién está empezando a trabajar en el tema de diversidad e inclusión nos escuche. Y me parece que es importante que nos escuchen, y por eso tratamos de incorporar siempre la voz de nuestra comunidad. Si miramos en América Latina LGBT, y queremos estimar más o menos qué cantidad de personas somos, si queremos ser un poco conservadores, tomamos el último estudio de Kantar Consulting y ellos estiman que la población LGBTQ+ adulta alcanzaría aproximadamente unos 82 millones de personas. Vamos a ver algunos hechos curiosos que surgen de estos estudios que relevamos para la presentación. Por ejemplo, que esta población adulta LGBTQ+ es mucho mayor de lo que los especialistas de marketing creían hasta ahora, lo que además convirtió a nuestro segmento de viajeras y viajeros en un segmento no tan visible para ellos así a primera vista. Y toda la visibilidad que cada día es mayor del colectivo LGBT en la cultura aún no se ha dado en el mundo de los negocios. Esto podría ser quizás una falla importante, considerando estos resultados de la consultora, porque el segmento duplica a la población no heterosexual. Si tuviéramos que definir la Q+, son aquellos que en términos de atracción sexual, comportamiento o identidad personal, viven fuera de los que son los límites heteronormativos estrictos. Las actitudes, los comportamientos, las motivaciones de consumo del grupo están mucho más alineadas con la comunidad LGBT que con la población heterosexual, en la que a menudo se autoperciben completamente fuera de lugar. También hablar un poquito de lo que es el crecimiento en el porcentaje fuera del closet a medida que avanzamos en los grupos etarios. El grupo de consumidores jóvenes están impulsando un cambio demográfico realmente transformador, y las marcas que hoy quieran comunicarse con el segmento de mercado que ellos forman
tienen que dirigirse a ellas, a ellos, a ellas en sus propios términos. Un fenómeno también que se advierte de este universo es que cada vez más personas LGBTQ más en el rango etario más joven, centennials y parte de los millennials, rechazan las identidades binarias. Y como ejemplo, también me gustaría traer las palabras de Ed Salvato, es un periodista estadounidense y amigo, profesor en la Universidad de Nueva York, que hace poco resaltaba en una de sus charlas que la industria o nuestro sector no capacitó a su personal para lidiar con esta nueva realidad, en la que más del 50% de los millennials y de la generación Z se identifica como no estrictamente heterosexual. Esta realidad no encaja para muchas y para muchos en la lógica binaria a la que nuestro sector de la hospitalidad estuvo acostumbrada por muchísimos años. Y si pensamos, son más de la mitad. Ahora vamos a repasar una breve lista de recomendaciones que son las que seguimos también cuando queremos promover nuestro país como un destino inclusivo y que son las que recomendamos cuando queremos enfocarnos en viajeras y viajeros LGBT para hacerlo de la manera respetuosa y correcta. Que obviamente no son las únicas, pero hoy elegimos algunas para compartir con ustedes. Las marcas que van más allá de pintarse con los colores del arcoíris en junio y se involucran en la cultura LGBTQ son las que más van a captar nuestra atención sin dudarlo. Y para ellas, le diríamos que entre las cosas a tener en cuenta, la primera vez es que es esta, la de conocernos. Muchas veces escuchamos que cuando hablan de esto, quienes se ocupan de generar estrategias siempre resaltan todo lo relativo a lo económico. Entonces, ok, conocernos es conocernos en términos económicos, porque si miramos, no sé, el poder de compra de la comunidad LGBT, sería la cuarta o quinta economía del mundo. Hoy la comunidad LGBT a nivel global es tan importante como la economía de Alemania. O conocer también las características que las personas LGBT tenemos al momento de convertirnos en viajeras o viajeros, o cómo consumimos, qué tipo de medios digitales o cómo consumimos medios digitales. Eso es parte de este conocer. O hábitos, tendencias, son datos valiosos y de verdad también nos hacen tomar conciencia. Perdón, agrego solo un comentario, Pablo. Sí. Nosotros, imagínense, nuestro país es muy grande y muchas veces el pequeño emprendedor que está en una provincia, en un destino muy, muy lejano, muchas veces no tiene mucha información. Entonces, lo que recomendamos es que mínimamente que se acerque a alguien de la comunidad LGBT que seguramente pueden llegar. Y el hecho de tener contacto y poder dialogar con alguien de nuestra comunidad, seguramente se van a sacar muchas dudas o pueden de alguna forma incorporar ideas. Como decía recién, hablar de cuáles son nuestros hábitos, nuestras tendencias, son datos valiosos y nos hacen tomar conciencia de ese impacto económico que genera nuestro colectivo. Pero esas mismas mediciones también confirman algo que es mucho más importante, y es que viajamos fundamentalmente y en nuestra gran mayoría a aquellos lugares donde nos sentimos incluidos y a aquellos lugares donde nos sentimos respetados. Además, 2 de cada 5 viajeras o viajeros valoran la inclusión, no solo el apoyo abierto a causas de nuestra comunidad. Y cuando miramos o medimos los motivadores que hacen que viajemos, en primer lugar siempre están las leyes y las reglas anti-LGBT y cuál es la seguridad para las personas que viven en ese destino y para quienes visitamos en un destino. Esto es un factor que se repite en todas y cada una de las mediciones cuando queremos saber por qué viajamos, viajeras y viajeros LGBTIQ. Y por eso también Argentina logró el posicionamiento que tiene, porque ya no estamos hablando solo de promoción o de marketing, estamos hablando de igualdad. Y el hecho de tener el compromiso con leyes que nos igualan nos ayudó y facilitó el trabajo, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Entonces, conocer sería otro de los consejos. Y conocer se trata también de conocer nuestras motivaciones, pero también nuestras preocupaciones. Como colectivo, y esto va para muchos países de nuestra región y para muchos países del mundo que aún no han accedido a estos derechos, el matrimonio igualitario, la adopción, la posibilidad de la subrogación de vientres, las leyes antidiscriminatorias,
basadas en identidad de género o en orientación sexual, el cupo laboral para personas de nuestro colectivo. Podemos no tener un presupuesto enorme, pero sin duda invertir en conocernos antes de comunicar y escuchar siempre las voces del colectivo LGBT. La otra es, bueno, y esto es súper importante porque no es suficiente poner una bandera del arco iris en un producto y llamarlo a eso una estrategia de marketing. Las marcas, los destinos fundamentalmente, tenemos que tomar la iniciativa de reflejar en el mundo que vivimos, mostrando todas las identidades que son parte de nuestra comunidad LGBT. Tenemos que... vamos a pasar acá ahora a visibilizar. Creo que visibilizar es otro de los puntos importantes, otro de los consejos importantes que también siempre seguimos adelante. Antes de ingresar en este, me había quedado también pendiente que en el previo, en este, que el único consejo que podría resumir en conocer es que tiene que ver con la autenticidad de nuestra organización o de nuestro destino, generando impacto no solo económico, sino también social, a través de un propósito que incluya a la organización y a cada una de las personas que somos parte, porque hoy son muchas las empresas, miles las empresas que miran hacia las personas de nuestro colectivo e imaginan que alcanza con pintarse con los colores de la diversidad para llegar, pero esto claramente, como les decía recién, no es así. Antes de seguir con visibilizar, voy a pasar un pequeño videito. Saben que cuando empezamos a trabajar hace 15 años en la promoción turística de Argentina, no había material, no había fotografías, no habían videos que nos muestren, que nos incluyan. Eso fue uno de los grandes desafíos que hemos tenido cuando comenzamos. Bueno, hablábamos de legislaciones que son barreras, hablamos de impacto económico, y no podemos dejar de lado este consejo también, el de visibilizar, que lo ponemos en práctica permanentemente, visibilizar de verdad y nunca estereotipar nuestras comunicaciones. Esto es algo que tenemos que poner en práctica al trabajar en promover nuestros destinos. Y otro ejemplo que deliberadamente hoy trajimos, y lo elegimos para hacer una analogía con quienes pertenecemos al colectivo LGBT, porque nos muestra y a la vez es un gran ejemplo de inclusión. Vamos a poner este ejemplo cortito también de unos poquitos segundos. For this Arizona mother, it was a rare moment. Demi Garza Pena was shopping at Target with her 2-year-old son when he stopped her in her tracks. There in that store, little Ollie was struck by an ad showing another young boy just like him. It was just a beautiful moment to see, you know, him just admiring somebody like him, because he doesn't get to see that very often. His mother, Demi, writing about the moment, posting it on Facebook, saying Oliver sees kids every day, but he never gets to see kids like him. Tonight, Target telling us they learned of this moment just today and said inclusivity is part of everything we do. His mother hoping to spread awareness about inclusion. Oliver was born with a rare condition that affects his lower spine, but his mother says it's never stopped him. Ollie, she says, likes to stay on the move. And whether it's on the swing in the pool or shopping with mom, tonight she tells us she's grateful. To see their kids that included, because
don't get that often. Ay, cómo lo quiero. Y cada vez que veo el video me emociono. Qué importante, ¿no? Qué importante vernos representados y vernos reflejados, ¿no? Porque muchas veces nos llenamos de palabras, pero en el momento de mostrarnos, o no sé, no nos animamos o no sabemos cómo hacerlo. Cuando nuestra comunidad es parte de las comunicaciones de las empresas o los destinos y el apoyo a las voces LGBT y se escucha de una manera concreta, nosotros y nosotras lo percibimos, y nuestra, por decirlo de alguna manera, lealtad a esa marca o a ese destino o a ese servicio, a esa empresa, comienza a ser real y comienza a ser concreto. De hecho, Google midió que el 71% de las y los consumidores LGBTQ tenemos más probabilidades de interactuar con anuncios online cuando el anuncio o la comunicación representa lo más auténticamente posible nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Y el contenido es otro de los temas que también llevamos adelante, y tiene que ver con, ya que estamos en la era del contenido y fundamentalmente del contenido que generan los usuarios, nuestros contenidos tratan de ser inspiradores, emotivos, y como nos marca también Google en una de sus investigaciones, los que más captan la atención de nosotros y de nosotras, viajeras y viajeros LGBT, son los que, en primer lugar, los divertidos, y en segundo lugar, los emotivos. Hoy, a poquitos meses de celebrado el orgullo en cuarentena, en confinamiento o en aislamiento, trajimos unos pocos segundos de justamente esto, del contenido. No sabes lo que haría por salir a la calle tranquila. Caminar, pasear de la mano. Vayamos al cine. Tomar unos mates con Lu en la plaza. Un buen chape en la calle. Poder trabajar. Sentirme libre. Abrazar a mi viejo. Me encantó, me encantó. Y otro de los tips que siempre tenemos en cuenta, tanto para transmitirlo como para ponerlo en práctica, es que de esta crisis es el compromiso. Y de esta crisis que estamos transitando, además surge una necesidad que es la de innovar. No podemos establecer estrategias a corto plazo o de efecto inmediato. Y además no es solo junio, no es solamente la manera en que lo tenemos que llevar adelante. Siempre decimos que si no estábamos preparados para desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo, era mejor no intentarlo. Y tenemos que tener en cuenta que el camino que vamos a hacer, o que estamos inclusive ahora transitando, es un camino que necesita de ajuste, de corregir, de volver a ajustar. A los destinos que recién empiezan, lo que le decimos es que hay que acercarse a quienes conocen el mercado, a expertos, organizaciones LGBT, que tienen clarísimo cuáles son las causas que importan a las personas LGBT en cada uno de los países. En nuestro caso, una de las cosas que hicimos durante este tiempo fue fortalecer muy fuertemente la Red Federal de Turismo LGBT, acercándoles conocimiento, compartiendo experiencia entre los destinos que ya estaban más maduros y los destinos emergentes de todo el país. Es un trabajo que empezamos hace unos años, pero que esta etapa de confinamiento terminó consolidando. La virtualidad hizo que la solidaridad también entre muchos destinos y la necesidad de trabajar juntos, encontrando soluciones para salir de esto. Y hoy somos más de 70 representantes de más de 20 provincias, trabajando juntos, juntas, bajo el paraguas del trabajo federal público y privado, entre nuestra Cámara, nuestra entidad y el Ministerio de Turismo a través del IMPROTUR. Si miramos un poquito para atrás, no muchos años atrás basábamos nuestras campañas en la experiencia y en la autenticidad. Y parte de eso era registrar a verdaderas viajeros y viajeros experimentando en primera persona nuestros destinos y compartirlo no solo con la comunidad internacional LGBT, sino que mostrárselo a parte de la sociedad diversa argentina. Se hicieron más de 115 piezas, de las cuales casi 20 eran piezas que tenían que incluían a personas de nuestro colectivo LGBT.
pongo unos 30 segundos solos como muestra de una de esas piezas. What we are going to make is the mate in the old style, hot, good, with sugar. So we are going to make a caramel. Oops, it's hot. Both are Guarani names. Chipa and Mbeju. Very awesome. Justo donde la termina una rama, él se posa y parece ser la continuación de esa rama. De este árbol que está aquí, de esas dos, así que se ve. Ah, sí. ¿Lo ves? Ah, mira. Urutaú. C'est parfait. Ça sent tellement la branche d'un arbre, il bouge pas. Oh, cool. Igual, esta es una piña. El otro es Ah, ok. Prends une photo. Dan ganas de ir, ¿no? Y es importante marcar esto, lo que decía recién Pablo, que son viajeros y viajeras reales, o sea, no son modelos. Y eso fue una de las ideas que más impactó y que gracias a esa campaña Argentina tuvo un gran posicionamiento dentro del segmento LGBT. Pasaron unos 10 años promoviendo destinos argentinos que dan la bienvenida a viajeras y viajeros LGBT. Y queríamos pasar de hablar de solo Argentina LGBT a tener un nombre, una marca que nos representara. Y por eso, junto al equipo de creativos del ImproTour, comenzamos a revisar material que nos pudiera servir como inspiración y que fueran aplicables a la promoción de nuestros destinos. Y solo a modo de ejemplo, hoy trajimos uno que representaba muy bien lo que buscábamos. Uno de esos materiales que nos llevaron por el camino y que nos inspiraron a lo que les vamos a mostrar luego. Miren esto. É uma mulher de sonho. Tem os olhos lindíssimos. É gira. Não o conheço. Um rosto, digamos, perfeito, não é? Para os nossos padrões, não é? Da sociedade. Tem uma expressão bonita, talvez um olhar inocente. A pessoa parece-me fria, porque não está a sorrir, está com um olhar distante. Gosto do feitio da boca. Dá uma sensação que ela está a querer contar um segredo ou alguma coisa. Se calhar, se esta mulher olhasse nos meus olhos, eu iria ter alguma vergonha e me sentir algo envergonhado. Esta é minha irmã. É minha filha. Nós, quando crescemos, chamávamos de avó Bela. Ela não tem Bela de nome, mas era Bela. Tal como a filha, tem um sorriso extraordinário, aberto. As rugas. Eu acho que é a parte mais bonita dela. A juba de leoa, que ela tem mania de prender e que eu estou sempre a pedir para ela soltar. As suas sardas, que eu adoro, incontáveis. E ela tem sempre este sorriso desde as fotografias e desde de pequena, que me recordo. Este é o sorriso da minha irmã. Ela continua igual. Conhecia com 19, 20 anos, para aí. E ela continua igual, o rosto igual. Dessa beleza única que eu e a mulher achamos. Este é que é o resultado. Não tem descrição. A forma como ela olha para mim, consegue exprimir todo o seu amor. É algo que me faz sorrir, tremer
Tudo. Falar da minha mulher é estranho, mas é isso que eu sinto. Ela é única. Ustedes se preguntarán por qué pusimos el título que pusimos en la presentación. Y llegamos a la respuesta. Justamente parte de... Perdón. El resultado fue ese, fue apropiarnos de un sentimiento que fuera universal y que todos, todas, todos sintiéramos de la misma manera. Y ese fue justamente el resultado. Amor y punto, que es el mismo amor para todos, para todas, en español, muchas veces sin importar dónde fuera que nos acercáramos a contar lo que nuestro país, lo que la Argentina tiene o tenía para compartir con quienes nos visitan. Y un poquito de eso fue lo que intentamos, tratando de poner en práctica esos consejos que fuimos repasando, tratando de mostrar toda la diversidad dentro de nuestro colectivo también. Y así fue que esta marca que nos acompaña todavía, y esta marca Amor y Punto, los vemos en nuestros stands institucionales, en todas las ferias nacionales, extranjeras, en nuestras gráficas, en las de las provincias con las que trabajamos, que hoy son creo el 90%, casi todo el país, en los materiales promocionales, en las acciones directas de promoción hacia viajeras y viajeros LGBT en muchos mercados. Acá, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esa acción en Barcelona hace un par de años atrás, o en Madrid, en el World Pride. Y así llegamos al 2020, donde empezamos pocos meses antes del comienzo de esta pandemia, recibiendo un gran reconocimiento en Fitur LGBT, que es una de las ferias más importantes de turismo del mundo, al trabajo sostenido que como país, desde el sector privado y junto al sector público, durante más de una década vinimos llevando adelante en los principales mercados. Obtuvimos un gran posicionamiento, seguimos creciendo, y en marzo en Alemania también logramos escalar algunas posiciones que son fruto de ese trabajo en el índice que elabora Spartacus todos los años, midiendo diferentes indicadores que dan al colectivo LGBT una idea de qué posicionamiento tienen los destinos, basado en qué tipo de leyes antidiscriminación, que si tenemos matrimonio igualitario o no, si se permite la adopción, qué derechos tienen las personas del colectivo trans travesti. Y hoy creo que lo que sí tenemos es una deuda pendiente, y la deuda pendiente es con la T de las siglas LGBTQ. Y sigue siendo algo en lo que creemos, la voz de esa lucha, la voz de ellas, la voz de ellos o ellas, tiene que ser escuchada en primera persona y por cada una y cada uno. Así que hoy trajimos para compartir la voz de una compañera que admiramos y que desde su trabajo nos enseña día a día cómo trabajar en esta reparación que se debe hacer a través de la inclusión de la deuda enorme que tenemos con nuestra comunidad trans travesti. Quiero compartir entonces a una amiga, a una gran activista argentina. Les dejo unos segundos con Daniela Ruiz. Hola, mi nombre es Daniela Ruiz, soy actriz, directora de teatro, directora de la compañía 7 Colores Diversidad, capacitadora nacional de diversidad sexual del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, docente de la Ciudad de Buenos Aires de teatro, activista travesti, trans y todo lo demás. Bueno, Dani, gracias por recibirnos. Estamos trabajando en un ciclo de diversidad e inclusión, sobre todo para mostrar en las empresas, y nos pareció muy importante poder mostrar la temática trans y qué está pasando en el mundo corporativo. Tenemos una serie de preguntas. La primera que nos gustaría saber es ¿qué es para vos diversidad? ¿Qué pregunta? La verdad que diversidad, así como existe la diversidad sexual, existe la diversidad en su conjunto, ¿no? Y cómo construimos esa diversidad creo que muchas veces ha sido puesta en lugares hegemónicos, en lugares patriarcales, en lugares con un prototipo hegemónico, blanco, rubio, de ojos celeste,
bien arriba en una escala piramidal y que realmente la diversidad somos todos, somos todas, somos todes, y desde ese lugar la humanidad sea construida con distintos tipos de perspectivas, ya sea sexual, ya sea corporal y con los mismos tratos de igualdad. Para mí eso es la diversidad. ¿Crees que, por ejemplo, el cupo laboral trans es una iniciativa, una política pública que fomente, ayude a que más chicas y chicos trans se incorporen a empresas, a estudios de abogados? Yo creo que principalmente es un debate y es una lucha que lo estamos haciendo de las organizaciones, pero también es un reclamo en la cual se tiene que hilar profundo, porque de nada nos sirve que exista el cupo laboral para abogados, de travestis, trans, de compañeras, si sabemos que no hay ni el 0,1% de abogadas. Entonces, ¿qué es lo que hay más profundo? Si todavía no se da la participación para que las universidades tomen a las compañeras para que puedan estudiar y no tienen la economía para poder ingresar, para ser futuros abogados, de nada nos sirve eso. Realmente a mí me gustaría también ver en los juzgados que cuando abrís la puerta y entrás con un archivo no nos vean a nosotras solamente detenidas o presas por una causa. Al contrario, yo quiero abrir los juzgados del Estado y que estén incorporadas las compañeras, pero también las empresas también nos tomen, pero no nos tomen como una exotización, sino no somos lo exótico. Nosotras somos las que hacemos cosas, las que cumplimos, las que podemos. Entonces, esa capacidad, focalizarlas en cosas positivas, ¿no? Siempre con la mochila de llegar a un espacio, irrumpir y tener que demostrar. Yo soy otra cosa, yo puedo más. También es como una vara que nos toman a nosotras a pruebas, porque cuando una ingresa también están esas violencias a la identidad de género. Y esas violencias algunas veces son prácticas y son comunes claras y concretas, porque realmente siempre se están tomando la medida cuándo se va a equivocar, cuándo va a ser su error, y que creo que eso también me ha dado el fortalecimiento para poder llevar estas cosas y para que no me sucedan estas violencias por discriminación. Estamos muy contentos porque este 4 de septiembre que acaba de pasar, desde el Poder Ejecutivo se dictó el decreto que implementó el cupo laboral trans. Algo que viene a reparar, como les decía, una deuda que tenemos todos y todas con nuestros hermanos y hermanas del colectivo trans travesti. Y vuelvo a dejarla a Daniela en unos segundos más, que el cierre lo diga y lo haga exactamente ella. Una cosa es llegar, conquistar un lugar, y otra cosa es decidir, voy a hacer mi proceso de transición estando dentro. ¿Qué crees que las empresas deberían tener en cuenta en el momento de acompañar a un empleado, a un colaborador, a un compañero de trabajo que está decidiendo iniciar su proceso de transición? Yo creo que lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que somos humanos. Las humanidades son diversas, son variables. Pero primero, antes que nada, es escucharnos, ¿no? Porque si a mí me hubieran escuchado en algún momento algunas cosas, no hubieran pensado, no se hubieran fijado en mi genital. Y que creo que muchas veces tenga como algo orgánico y que no se hable y no se debata. Suele pasar, pasó, punto. Y se puede hablar de los derechos que tiene que tener esa persona adentro del lugar. Y conozco amigos que han entrado, que son abogados y que tienen sus parejas gay, pero muchas veces no pueden hablar porque muchas veces tienen temor a que ser burlados o que no lo entiendan, o no se entiendan su proceso de vínculos familiares. Bueno, esas barreras son las que nos impide todavía acceder a la libre elección y a la libre libertad para que no se vea eso y para que sea más orgánico, ¿no? O sea, más orgánico, bueno, ya está, ya fue, esto ya es vetusto, esto ya no queda, ahora defendamos los derechos. Si tuvieras que darle un mensaje a las empresas que están pensando en su programa de diversidad, pensando en sumar colaboradoras trans o diversos, ¿no? ¿Qué mensaje tenés para ellos y qué mensaje también tenés para la gente que se siente diversa por cualquier cuestión y quiere ser parte del mundo corporativo? Primero les voy a decir a la gente que se siente diversa, que todos somos diversos y que en estos momentos ya no estamos solos. Yo estuve en algún momento en la calle sola, parada en una esquina, pensando que estaba sola. Cuando me vinculé con otras compañeras y entendí que me abrazaban o me dieron un plato de comida, un guiso en la cárcel, entendí que ya no estaba sola. Les digo que lo mejor es escucharnos entre nosotros y poder programar estrategias
estrategias para poder cambiar este mundo. Y se los diría a los empresarios, todas las compañeras saben trabajar. Si nosotras estuvimos paradas en esquinas, ¿cómo lo vamos? Y no comíamos nada, y desde un trapo nos hacíamos el pañuelo de la cabeza, el vestido, nos hacíamos tantas cosas, porque somos eso, tenemos esa chispa. ¿Cómo no vamos a hacer en una empresa nuestra capacidad? Y esa capacidad de ser travesti, de ser feliz, de ser dinámica, de poder salir y abrir y hacer cosas, tienen que estar en las empresas. Y no tenemos que estar limitadas a eso. Y que nos den la oportunidad y la posibilidad. Y ya verán que va a cambiar el mundo. O sea, se lo están perdiendo. Por favor. Sí, obvio. Y que si se lo pierde, háganlo porque va a venir otro y los tiempos cambian. Y si el que a ti te perdiste, perdiste. Así que estamos en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias por a tu vos. Historia. No, muchas gracias. Ay, cómo la quiero, Daniela. Pero bueno, este año nos ha pegado a todos. Este año, es más, hasta hace 3 días confirmaron que mis padres tienen COVID, así que por eso estoy medio sensible. Pero tenemos que atender y seguir trabajando juntos. Tenemos que atender a nuestro sector, a la comunidad trans, travesti de nuestro segmento, de nuestra comunidad, que de verdad la está pasando muy mal. Así que si vamos a trabajar por nuestra comunidad, trabajemos por los más vulnerables primero. Bueno, y como cierre, yo solo agregaría que somos lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, 12 meses al año. Y actualmente solo un pequeño porcentaje de empresas se enfocan en el segmento que conformamos los viajeros y viajeras LGBT. Y la mayoría solo nos ven o nos hablan en esta época del tipo junio, para el orgullo. Allí van a tener una oportunidad. Y está claro que un nuevo modelo de hospitalidad inclusiva tiene también el potencial de generar mayor empleo, mayor inclusión. ¿Cómo podemos comenzar? Siempre acercándonos a organizaciones y a entidades que capaciten, a expertas, a expertos, a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de nuestro colectivo, y sin olvidarnos nunca de una de las reglas más antiguas de la hospitalidad, que es tratar a las demás y a los demás como cada uno y cada una de todos nosotros le gustaría ser tratada o tratado. Lo que hace falta es solamente dar un primer paso hacia esa hospitalidad inclusiva, porque el futuro del turismo va a ser de quienes derriben las barreras para poder explorar el mundo para todas, para todos y para todos. Así que eso es, de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, solo una recomendación. Por favor, agéndense nuestro evento principal anual, se llama She Network 360. Obviamente este año ya postergado, pero el próximo año esperamos poder contar con todos ustedes en nuestro evento. Muchas gracias. Ahí les dejamos las redes, el Twitter y el Instagram. Y nos despedimos. Muchas gracias. Esto fue Amor Argentina. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias.